Hoy nos toca el capítulo número 23 del segundo libro de Reyes. El capítulo número 23 del segundo libro de Reyes. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie juntamente a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que había puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quema en el valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros, y los hijos del pueblo, además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán, Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre las azoteas de la casa de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo
al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado, a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente, el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, los cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar la ira, los quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Wow. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dejó Jehová también, y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates
y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre había hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. Y tomó a Joacim y lo llevó a Egipto, y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para daros a Faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hijo de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Gloria a Dios. Volvemos entonces al inicio. Vemos que entonces, como dice aquí, el rey Josías, valga la redundancia, había quedado de reinar y convocó a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, dice la palabra del Señor. Dice que luego subieron al templo junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañados con todos los sacerdotes, los profetas, toda la gente, desde el que era el menos importante hasta el más importante. Y allí se leyó el libro del pacto que se había encontrado en la casa de Jehová. Entonces el rey tomó su lugar de autoridad junto ahí en la columna y renovó pacto delante de Jehová en presencia de Dios. Y se comprometieron a obedecer a Jehová, cumpliendo con sus mandatos, con sus leyes, decretos, con todo el corazón y con todo el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritos en el rollo, y toda la gente se comprometió con él. Fíjense que aquí estamos hablando de un rey que viene siendo hoy un presidente. Vemos que un presidente tiene la autoridad, hasta el poder, de poder guiar a un pueblo bajo bendición, o tiene esa autoridad y poder para poder guiar a un pueblo bajo maldición. Es por eso la importancia de orar tanto por los que están en eminencia, como dice la palabra del Señor. Dice la Biblia que tenemos que orar por los que están en eminencia para que podamos vivir tranquilos y reposadamente. Y eso se logra a través de ¿qué? De la oración. Porque la misma Biblia lo dice. Que oremos por los que están en eminencia. ¿Quiénes son los que están en eminencia? El presidente, los gobernadores, alcaldes, diputados. Todo aquello que tiene un puesto en autoridad. Porque el que ejerce un puesto de autoridad fue porque Dios lo estableció, porque Dios lo permitió, de que esa persona estuviera ejerciendo allí eso. Entonces el Señor nos manda que oremos por ellos
para que podamos vivir tranquila y reposadamente. Aquí vemos que el nuevo rey comenzó a hacer lo correcto y lo recto delante de Dios. Empezó a limpiar la ciudad, el país, de todas las cosas que Dios aborrecía. Primero conversó con todo el pueblo, con todos. Como dice, el de menos importante hasta el más importante, allá estaba todo el mundo. ¿Y qué hizo él? Renovó pacto. Dio al pueblo a comprometerse para obedecer a Dios, para cumplir con sus mandatos, sus decretos y hacer lo recto delante de él. Fíjense lo que él hizo, pero que han hecho otros reyes también, lo contrario. En vez de llevar al pueblo a obedecer a Dios, muchos otros reyes que hicieron, condujeron al pueblo más bien a pecar, a adorar otros ídolos, a hacer lo que a Dios le desagrada. Entonces vemos que un presidente, hoy en día un presidente ya no le llaman reyes, aunque hay países todavía que hay reyes, pero normalmente un presidente vemos que puede inducir a un pueblo al bien o puede inducir a un pueblo al mal. Puede inducir a un pueblo la bendición o la maldición. Entonces vemos que normalmente cuando no son cristianos, ¿de qué manera entonces cuando una persona no es cristiana, que se inclina? A las cosas del mundo. Como no conoce de Dios ni le sirve a Dios, por supuesto que va a practicar las cosas del mundo, las cosas que a Dios no le agradan. Eso es lógico. Por eso es que la iglesia de Cristo tiene que estar firme orando por todos, en sus países. La iglesia de Cristo tiene que estar orando por sus países, por todos los que están en eminencia. Eso es de suma importancia. Ya cuando el que está gobernando es de Cristo, tiene a Dios en su corazón, al Señor, y hace las cosas conforme a la voluntad de Dios, allí sí es una bendición completa. Entonces aquí estamos viendo que este rey comenzó a hacer lo recto, lo correcto delante del Señor. Entonces vemos que mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacaran del templo de Jehová. Fíjense, empezó a hacer limpieza a todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera, para todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón y los hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y al ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quema en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo y echó polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera, todo para la idolatría. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jebá hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba en mano izquierda a la puerta de la ciudad. Fíjense, todo lo que prácticamente estamos aquí nombrando, todo tiene que ver con la idolatría. Adoración a otros dioses. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Que nos enseña sobre la idolatría. Ya no solamente se limita a una imagen, a un cuadro de una virgen, no. Idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar al Señor, a Dios. Estamos ahorita en una época donde se le llama navideña, la época de diciembre, y nosotros tenemos que examinarnos y tenemos que evaluarnos de que las cosas que hagamos en este mes no le quite el primer lugar al Señor. Mire, esto es pero tan delicado. Recuerden que de enero a diciembre todos los meses son del Señor. No hay un mes mejor que otro, todos son del Señor. Y en todos los meses nosotros tenemos que adorar a quién,
a Dios, al Señor, al Todopoderoso. Nosotros tenemos que ser en todo momento, todos los meses cristocéntricos. No un mes sí, no un mes no. Entonces este mes es para enfocarnos en Cristo, para enfocarnos en Dios, en lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es un mes que es para meditar, un mes para ver los errores de repente que tuvimos este año, un mes para meditar y orarle al Señor y decir: Señor, este año pasó esto y esto y esto, pero Señor, pues presentamos este nuevo año delante de ti. Queremos este año hacer esto, lograr aquello para ti, para la gloria, para la honra de tu nombre. Queremos ser una familia así, llena de tu presencia. Queremos servirte todos, ser uno, así como tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno. O sea, que nuestro enfoque este año sea Cristo. Y no solamente este mes, todos los meses. Todos los meses deben estar enfocados en Cristo. Entonces, ¿en qué nosotros tenemos que cuidarnos? Fíjense todo lo que hizo ese rey. Reinó y comenzó a hacer limpieza. Pero podemos hablar, hizo una limpieza física. Estaba haciendo una limpieza física, quitando los lugares altos, quitando la idolatría de la casa de Jehová, de todo. Pero también hay una limpieza espiritual. Y de eso también es que nosotros debemos enfocarnos, examinarnos, porque ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que evaluar nuestras vidas y ver qué idolatría hay en nosotros, para desechar eso, para cambiar las cosas que tienen que cambiar en nosotros. ¿Qué pecado nosotros estamos practicando? ¿Qué idolatría hay en nosotros? Y nosotros tenemos que limpiar nuestras vidas, nuestros hogares. En eso es que tenemos que enfocarnos este mes. Todo tiene que ser alrededor de Cristo, porque nosotros tenemos que ver un cambio en nuestras vidas. Nosotros tenemos que parecernos cada día al Señor. Entonces tenemos que cuidarnos de no volver este mes una idolatría. ¿Por qué digo esto? Yo me recuerdo que muchos años pasados uno se emocionaba tanto por la Navidad, y es bonito porque uno comparte con la familia, cena con la familia, pero que eso no le vaya a quitar el primer lugar a Dios. ¿Por qué se los digo? Porque hay muchos hogares, muchas familias, que es un mes donde dejan de orar. ¿Por qué dejan de orar? Porque no tienen tiempo para orar. Es un mes donde dejan de leer la palabra. ¿Por qué dejan de leer la palabra? Porque no tienen tiempo para leer la palabra, no tienen tiempo para escuchar la palabra. ¿Por qué? De los afanes del mes. Que tienen que pintar la casa, que tienen que adornar la casa, que tienen que hacer la cena, que tienen que hacer esto por aquí, que tienen que hacer eso por allá, que tienen que comprar la ropa. Todos los días hacer una diligencia. Y se paran desde la mañana hasta la noche haciendo cosas, quehaceres, porque es Navidad. Se los digo porque yo pasé por eso. Entonces es tantas cosas que hay que hacer en un hogar, en la familia, los muchachos, todo. Tantas cosas que dejamos la oración para después. Dejamos la palabra para después. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que por sus frutos los conoceréis. Nosotros tenemos que evaluarnos y ver qué frutos está teniendo nuestra actitud en esta época navideña, en este mes de diciembre. ¿Cuál es el fruto? Se supone que nuestro enfoque tiene que ser cristocéntrico. Y se supone que este mes nos tiene que pegar más a Cristo. Tiene todo lo que hagamos tiene que acercarnos más al Señor, a orar más, a ayunar más, a meditar más en la palabra. Se supone que eso debe provocar lo que nosotros hacemos este mes. Pero si usted se evalúa y se mira, y si usted ve que todo lo que hace usted este mes, en vez de acercarlo más a Cristo, lo aleja, porque ya no ha podido leer la palabra, porque ya no ha podido orar bien, por todos los afanes de la casa, por todos los afanes de la comida, por todo. Si usted ve que todo eso lo ha alejado más de Dios, no para enero, porque ahorita hay demasiado trabajo. En enero me acomodo, en enero comienzo a leer la Biblia, en enero comienzo a orar bien. Si usted ve que todo lo que está haciendo este mes lo está alejando del Señor, ya usted está evaluando que las cosas están mal. Por su fruto lo conoceréis. Ya las cosas ya están mal. Porque todo lo que nos apegue a Dios, lo que nos acerque a Dios, viene de Dios. Pero todo lo que lo separe de Dios es del maligno. Acuérdense que la Biblia habla también del afán, no te afanéis.
Cuando usted vive en todo este mes afanada, ya usted ofende a Dios porque eso es pecado, el afán es pecado. Nosotros debemos de descansar en el Señor. Si es cierto, reunirnos, compartir con la familia, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, pero no en afán, no como dice en la Biblia, no en glotonerías ni borracheras, no en las vanidades de este mundo. De repente usted quiere ponerle un adornito a la casa, de repente usted quiere que se vea bonito, pero hay veces que las personas adornan la casa y ustedes no saben, ustedes tienen que saber, porque yo pasé por eso, los miles y miles que uno gasta adornando la casa. Comprando los bombillitos, comprando aquí, comprando allá, comprando los muñecos, el árbol, eso es miles y miles de pesos. Pero usted no se pone a meditar por la calle, usted por donde vive, o de repente en la congregación, ¿cuántas personas no tienen ese día de comer? ¿Cuántas personas no tienen para hacer una cena? Y una cena sencilla. ¿Cuántas personas no tienen? Y no hablo de la ropa, porque la Biblia dice que con que uno tenga un techo donde vivir, tenga ropa y comida, ya uno tiene que estar satisfecho. Entonces, si la persona no tiene que comer, pero uno tuvo para poner de todo tipo de adornos en la casa, delante de Dios, eso es vanidad, eso es pecado. Porque nuestro enfoque, nuestro corazón debe estar, como dice la Biblia, pendiente de qué? Enfocados al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda, al que no tenga. Entonces, si con todos esos miles yo pude comprar, hacer unas bolsas de comida y darla a unos hermanos de la iglesia, darla a unos por mi casa que no tienen que comer, ¿de qué creen ustedes que se va a agradar el Señor? ¿Qué es lo que más le va a agradar al Señor? Que usted ayudó al que no tenía de repente que comer, o adornar la casa, ponerle tantas cosas. Y hay veces hasta con la ropa. Y nosotros somos la iglesia de Cristo, nosotros somos cristianos, hijos de Dios. Ya nosotros tenemos que dejar eso, que si no se compran algo nuevo, no se sienten bien. Tienen a juro que comprar ropa nueva y vestirse el 24, el 21, el primero, el 31. Pero hay mucha gente que no tiene que comer. Y uno enfocando nada más en estrenándose. Delante de Dios todo eso es vanidad. Que es importante comprar unos zapatos nuevos o comprar de repente una bolsita de comida porque la vecina de atrás no tienen que comer. ¿Qué cree que le va a agradar más al Señor? Porque de repente me quedé yo sin los tenis nuevos, pero ya yo tengo 5 pares. Ah, que no están nuevecitos, pero ahí tengo 5 pares. Entonces nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. La iglesia de Cristo tiene que cambiar la mentalidad. Hay veces la iglesia se preocupa tanto por adornar la congregación. La iglesia compra de todo y miles. Eso se gasta en miles. Adornando la iglesia y poniéndole de todo. Pero no sabemos en la iglesia cuántos miembros hay, hermanos, que de repente tienen días que no comen bien. De repente vemos una hermana, mi hermana, usted sí está delgada, está rebajando, sí, mi hermana. Y la gente piensa que es que está haciendo dieta, no. Es que no ha tenido que comer y a juro, ha tenido que rebajar a juro. Pero como no investigamos, no averiguamos, entonces, ¿qué creen ustedes que le va a agradar al Señor? La Biblia deja muy claro el enfoque. Siempre hay pobres, siempre hay necesitados. Entonces tenemos que a veces olvidarnos un poco de nosotros. Del yo, el yo, el yo, el yo. Yo estoy bien, gracias a Dios. No importa que no tenga ropa nueva. Tengo para hacer cena, no importa que tenga. A veces queremos hacer de todo tipo de platos diferentes. Pero de repente el vecino no tiene ni para hacer ni para un plato. Nosotros tenemos que meditar en todas esas cosas. Y tenemos que corregirnos, evaluarnos. Miren, hay personas, hijos e hijas de Dios, estoy hablando de la iglesia de Cristo, dejan de ir a los cultos, dejan de ir a la iglesia, todo porque están afanados con la casa, porque es Navidad. Es Navidad. No entré al culto porque no tengo tiempo, porque estoy en esto. No entré a la oración porque estoy en esto. No fui el domingo porque estoy en esto.
Le quitan el primer lugar a Dios. Y se supone que es un mes donde se tienen que fogatear en Cristo. Se supone que es donde están adorando al Señor, al Salvador. Supuestamente es su nacimiento. Pero eso es lo que menos evalúense y verán si de verdad están exaltando a Cristo o más bien se están alejando. Y cuando se alejan ya eso es idolatría. Fíjense cómo este rey empezó a destruir toda la idolatría, a limpiar hasta la casa de Jehová que habían profanado, hasta la casa de Jehová habían metido a idolatría. Fíjense cómo él dice aquí la escritura que él comenzó a hacer lo recto, lo correcto delante de Dios y empezó a limpiar todo. Entonces se limpia de una manera física pero también espiritual. Se limpia de una manera física pero también de una manera espiritual. Nosotros tenemos que examinarnos si nosotros hay idolatría. A veces idolatramos las navidades, tanto así que nos olvidamos de la iglesia, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de la palabra del Señor. Todo eso es idolatría y Dios no le agrada eso porque eso está alineado a la palabra. Dios no le agrada eso. Ahora, si usted evalúa y usted ve que este mes usted se ha acercado más al Señor, más, usted, bueno, ahí puede decir lo logró. Porque es un mes de acercamiento a Cristo. Un mes donde usted tiene que acercarse a la palabra. Usted es libre de hacer lo que usted quiera, pero procure que eso que usted haga sea para honrar a Cristo y no sea que lo aleje del Señor. Procure eso. Si usted hace eso, usted va a hacer las cosas bien delante del Señor y el Señor siempre va a estar agradado de usted. Y vemos, pero los sacerdotes de los lugares altos no subían, versículo 9. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Toré, que estaba en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasare su hijo o su hija por fuego a Moloc. Y estamos hablando del pueblo, de la iglesia de Cristo aquí. Vamos a decir el pueblo de Dios. Y fíjense cómo estaban involucrados, cayeron a veces el cristiano, la cristiana cae tan bajo y va a la iglesia, pero todavía practica las cosas del mundo, todavía leyendo el horóscopo. Dice, quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol y a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán, Melec eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astarot. Recuerde que Salomón, por haber tenido tantas mujeres, que Dios le había prohibido, Dios había prohibido que no se juntaran con gente pagana, con mujeres, hombres paganos, que tenían que ser del mismo pueblo. Y él se buscó muchas de esas mujeres paganas de los pueblos lejanos. Su corazón se desvió. Y fíjense, aquí dice, los cuales Salomón, el rey de Israel, había edificado a Astarot. Llegó a edificar lugar alto a la idolatría. Después de haber conocido a Dios, fíjense cómo el pecado arrastra lo que es la desobediencia. Dice, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, a Milco, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó, y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera.
Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra que Jehová había profetizado, el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Fíjense, increíble, ¿no? Cuando un profeta habla de parte de Dios, se cumplen las cosas. De repente no se cumple en ese momento, pero se cumple en el tiempo de Dios. Pueden pasar hasta años. El profeta que había hablado, que había dado la palabra, fíjense que ya estaba muerto. Y en ese tiempo se estaba cumpliendo, porque ahí le están diciendo ellos. El rey preguntó: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Entonces fíjense, en estos tiempos fue que tuvo cumplimiento, lo que anteriormente un profeta había hablado. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos, y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombre, y volvió a Jerusalén. Fíjense la limpieza que está haciendo este rey Josías. Se está dando cumplimiento a toda la palabra que el profeta había hablado anteriormente. Porque todo lo que Dios habla, Dios lo cumple. Todo lo que Dios dice, eso se cumple. En el tiempo de Dios, por supuesto. Pueden pasar hasta años y años. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha la tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Recuerde que en el Antiguo Testamento se hacía la Pascua, donde recordaban lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel, de haberlo sacado de la tierra de Egipto. Y allí cumplían con una ceremonia, comían cosas específicas, el cordero, todas esas cosas. Pero recuerde que nosotros hoy como cristianos, nosotros seguimos, vamos a decir así, nuestra Pascua la seguimos celebrando. Pero ¿cuál es nuestra Pascua hoy en día? Es la Santa Cena. Es la Santa Cena. Fíjense, aunque no hay un mandato en la Biblia, un versículo que mande como mandato a celebrar el nacimiento del Señor Jesús, porque de eso no hay un mandato. Pero sí en la Biblia hay un mandato de que tenemos que hacer la Santa Cena. Y la Santa Cena viene siendo para nosotros la Pascua. ¿Por qué? Porque el Señor manda recordar con la Santa Cena su muerte y resurrección. Y cada vez que nosotros hacemos la Santa Cena, que recordemos el pan, su cuerpo, el vino, su sangre, y que recordemos el acto de lo que se hizo en la cruz. Cada vez que hagamos la Santa Cena, o sea, eso quedó como un mandato. O sea que si nos ponemos a meditar y a analizar, el Señor nos manda no a festejar el nacimiento, nos manda a festejar la muerte y resurrección. Y eso está en la Biblia, eso está allí en 1 Corintios. La institución de la Santa Cena. Y eso quedó como un mandato. Eso no es que si yo quiero, que si esto, no, el Señor mandó a hacer eso en memoria de Él. Por eso que todas las congregaciones hoy en día hacen la Santa Cena. Y vemos que allí quedó eso como un mandato. No hay un versículo que diga
así como la Santa Cena, bueno, festejen el día que yo nací. No hay. Ni siquiera se sabe exactamente el día que se nació. Se dice más o menos el mes tal, aquello, pero eso Dios no lo dejó como una ordenanza en la Biblia, no lo dejó, como un mandamiento. Que festejáramos su nacimiento. Porque se supone que este mes de diciembre que lo festejan. No hay un mandato. Pero el mandato sí está, que celebremos la Santa Cena. Que recordemos su muerte y su resurrección. Allí sí tenemos que celebrar. Y eso lo dejó él como mandato. ¿Y cuál es ese mandato que dejó? Tomar la Santa Cena en memoria de él. Recordando su muerte y la muerte en la cruz y su resurrección al tercer día. Eso sí lo dejó como mandato. Vemos 24 dice, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. Fíjense, en el pueblo de Dios. Y hoy en día sigue todavía, hay mucha idolatría en el pueblo de Dios. Porque como ya hemos dicho que idolatría no es que tenga, bueno, ahí está un ídolo, ahí está Jesucristo en la cruz, ahí está la Virgen María. No solamente llega hasta allí la idolatría. Cualquier cosa que le quite el primer lugar a Dios. Eso es idolatría. Asimismo barrió José a los encantadores adivinos. Fíjense, había hasta brujería en medio del pueblo. Y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, en el pueblo de Dios, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Dice el 25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese en Jehová de todo su corazón, de toda su alma y con toda su fuerza. Fíjense, Josías el rey, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él ni nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había hecho. Fíjense, el rey limpió, el rey quitó todo lo que a Dios aborrecía, todo. Vamos a decir que puso todo el país alineado a las palabras. Quemó, quitó todas las idolatrías, limpió por aquí, hizo todo lo que tenía que hacer delante de Dios, cumplió con todo. Pero era tanto, Jehová estaba tanto lleno de ardor, de ira, por tanto pecado, que después el rey de haber hecho todo eso todavía dice que no desistía Dios de la ira. Mira, así era el pecado tan grande de su pueblo. Y hoy en día sigue siendo igual. En la iglesia de Cristo sigue dormida. Fíjense, enfocadas en cosas del mundo, enfocadas en vanidades, pero no enfocado en lo que a Dios le agrada, no enfocado en lo agradable, lo bueno, lo perfecto, en lo que Dios nos manda hacer. Dice, y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido a Jerusalén y a la casa la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates. Y salió contra él rey Josías, pero aquel así que le vio lo mató en Megiddo. Y sus siervos lo pusieron en su carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amatal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Otro que decidió hacer lo malo. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en provincia de Amán, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa
de 100 talentos de plata y 1 de oro. Recuerden que ahí vemos que el rey de Faraón metió a la cárcel a Joacás en la tierra de Hamat para impedir que gobernara en Jerusalén. Y les exigió, recuerden que en los tiempos bíblicos, ellos cuando oprimían, ellos hacían que ese pueblo, cuando no los exterminaban ni nada, pagaran tributo. Entonces, ¿qué les puso? Les puso que pagaran un tributo de 3.400 kilos de plata y 34 kilos de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre. Y le cambió el nombre por el de Joacín, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y vemos que Joacín pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo evaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra. Fíjense que para obtener la plata y el oro que Faraón Necao exigía como tributo, que hizo Joacín, recaudaba un impuesto de los habitantes de Judá, para el cual les había pedido, por el cual les pedía que pagaran en proporción a sus riquezas. Nos dice aquí que Joacín tenía 24 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre fue Zebudá y era hija de Pedaías de Ruma. Él hizo lo malo a los ojos de Jehová, igual que sus antepasados, igual como sus padres habían hecho. Como siempre hemos hablado, cada quien tiene libre albedrío y decide hacer lo bueno y lo malo. Y así mismo hoy estamos igualitos con los presidentes a nivel mundial. Por eso no podemos soltar esas oraciones, tenemos que orar siempre por los que están en eminencia, por los que están en autoridad. Tenemos que orar por nuestros países, por nuestras naciones. Y que este mes sea para meditar, este mes sea para que Dios nos ayude a sacar de nuestras vidas toda idolatría, todo aquello que nos está alejando de Dios. Que este mes sea para corregirnos. Señor, si estoy haciendo mal, que más bien esto que estoy haciendo o esta actitud que estoy teniendo este año me está alejando de ti, porque ya no estoy orando, ya no estoy meditando en la palabra, no estoy teniendo tiempo para eso. Entonces que nosotros hagamos como personas maduras esos cambios, porque nosotros no podemos abrirle puerta a la idolatría. Nosotros no podemos apartar al Señor a un lado por los quehaceres, por las cosas, por las ropas, por la comida, por cosas que a la final son vanidad. No podemos dejar de ir a la congregación por la limpieza, porque estoy afanada, porque el afán es pecado, el afán es pecado. No te afanéis, dice la palabra. Entonces, si nos afanamos, es pecado. Usted claro que puede reunirse, usted claro que puede hacer todas las cosas conforme a la voluntad del Señor, en armonía, en reunión familiar, orar, vamos a tener aquí una reflexión de la palabra, que todo siempre sea cristocéntrico, a meditar en las cosas que hicimos mal este año, pero orando para que Dios nos ayude a hacer las cosas mejores este año nuevo, a entregarle el año nuevo al Señor en sus manos. Para hacer eso no necesitamos prestar para comprar unas zapatillas nuevas, unos tenis nuevos, ropa nueva. Hermano, eso es vanidad. No se afane por eso, porque la mayoría, menciono esto porque la mayoría son un afán. Y hay mucha gente que no tiene para vestirse, no tiene para comer, menos para estar estrenando. Eso es lo que menos a Dios le importa. A Dios le importa la unidad, la armonía, el que lo busquen, el que busquen de su presencia, el que se reúna la familia, oren, lean su palabra, que reflexionen en las cosas malas que hicieron, pero que se comprometan a hacer las cosas mejor este año. Esas son las cosas que a Dios le agrada. El de repente preocuparse porque conocemos a personas que no tienen nada, ni un pancito que comer.
Bueno, le vamos a reunir como familia, vamos a ayudar a tal familia, a darles esta bolsa de comida. Eso, de eso es de lo que Dios se agrada. Eso es hermoso. Imagínense todo ese dineral que se gasta, comprando ropa nueva, estrenando. Imagínense uno agarrando todo ese dinero y de repente preparando unas bolsas de comida y repartirlas por diferentes vecinos que uno sabe que no tienen. Wow, de eso es que se agrada al Señor. De eso. O hacer una comida y usted sabe que hay gente que no tiene que comer, su vecino. Y usted prepara unos platos y usted prepara allí, los guarda y reparte una comida a sus vecinos que usted sabe que no tienen para comer. De eso se agrada al Señor. Esa es la verdadera Navidad. Esa es la verdadera Navidad. Amén. Que Dios le ayude en todo, que Dios nos ayude cada día a mejorar como hijos de hija de Dios, a hacer siempre lo correcto y no lo incorrecto. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Padre amado, sellamos esta tu palabra en nuestra vida, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre y con tu Santo Espíritu de Dios. Te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en nosotros a 100 por uno. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.